El día de ayer por la tarde tuvimos el pesaje oficial y último cara a cara entre el invicto mexicano David, el general Cuellar, y el campeón del mundo por parte de los pesos gallo, el japonés Junto Nakatani. Estamos a unas horas de esta pelea. La pelea la podremos disfrutar por Disney Plus a través de ESPN Knockout. Mañana lunes a las 4 de la mañana aproximadamente. Estamos a solo unas horas para esta pelea histórica. Los dos boxeadores dieron el peso. Junto Nakatani dio 117.5 libras y el general Cuellar dio las 117.3 libras. Ambos boxeadores se portaron a la altura y con mucho respeto. En el cara a cara podemos observar el lenguaje no verbal de ambos boxeadores. Podemos observar a un Junto Nakatani en equilibrio y muy tranquilo. Por su parte, David, el general Cuellar, luce con mucha confianza en sí mismo, y la confianza es de las cosas más importantes cuando vas a pelear. David, el general Cuellar, tiene confianza, seguridad en sí mismo y en su entrenamiento, siempre acompañado de su mentor, el legendario Chepo Reynoso. Chepo Reynoso, toda una leyenda en México y en todo el mundo. En Japón, el Chepo Reynoso es muy reconocido y respetado porque ha llevado a grandes boxeadores mexicanos al triunfo, como lo hizo con el Chololo Larios y con el Cobrita González, y ahora lo hará con el general David Cuellar, quien luce con un semblante que irradia confianza y mucha seguridad. El general Cuellar ha buscado esta pelea por muchos años y ha llegado el momento de la verdad. De ganar, el general el lunes por la madrugada se convertirá en la nueva cara del boxeo y tomaría el lugar del Canelo Álvarez como el referente del boxeo nacional. La pelea más importante en la vida del general. ¡Vamos México! ¡Vamos general! Tienes un país entero que te respalda, y regálame un like si eres de los que quieren ver noquear al general Cuellar en Japón. No se te olvide, mañana lunes 24 de febrero a las 4 de la madrugada, pelea en Japón el mexicano David, el general Cuellar, por el campeonato mundial de peso gallo por parte de la WBC. Una de las mejores peleas de este 2025, te lo puedo asegurar. Esta pelea será violenta, sangrienta, y solo uno de los dos saldrá con la victoria, y estoy seguro de que México tendrá un nuevo campeón del mundo este lunes. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Y vamos al Panterita. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, la noche de ayer en Tijuana, el Panterita Neri le puso una reverenda paliza al japonés Kyonosuke Kameda. El Pantera rugió y jugó con Kameda como lo haría un gato con un ratón. El Pantera se vio impresionante y lució frente a su gente. Kyonosuke Kameda salió muy golpeado, muy lastimado de Tijuana, con las dos cejas cortadas producto de dos cabezazos. Salió todo moreteado de la cara y con un par de costillas rotas. Este es el precio de querer jugar con la Pantera mexicana. Después de dos caídas brutales en el séptimo round, la esquina de Kyonosuke Kameda detuvo el tiro para que su boxeador no saliera en camilla. Tuvieron que tirar la toalla. Así ganó el Pantera Neri por nocaut técnico en el round 7. Tremenda paliza le dio el mexicano al japonés, y esto nos pone 1-0 a favor de México. El Pantera Neri se encargó de anotar el primer tanto para México en este 6 contra 6 México contra Japón, y mañana le toca al general Cuellar de hacerle lo mismo a Junto Nakatani para llevar ventaja de 2-0. Hasta el momento México va ganándole a Japón en este 6 contra 6. Muy bien hecho, Panterita, cumpliste con tu afición y con tu gente. Me gustó mucho la actitud de Kameda, quien no puso ningún pretexto, no se puso a lloriquear. El japonés fue magnánimo en la derrota al admitir la superioridad del Pantera Neri. En su cuenta de X, el japonés dijo lo siguiente tras haber perdido con el Pantera: derrota completa. Neri era muy fuerte. Estoy frustrado por mi primer derrota. Los muros del mundo son enormes y aún es más doloroso porque me tenía mucha confianza. Gracias, Neri, por encender mi fuego. Algún día, cuando sea más fuerte, quiero una revancha. Hasta entonces, seguiré acumulando triunfos y trabajaré duro.
El japonés se ganó el corazón de la gente porque demostró humildad y grandeza en la derrota y se merece todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Ambos boxeadores nos regalaron una tremenda batalla. Muchas gracias a los dos guerreros. Y en otras noticias que nos afectan y que nos importan, ayer en la cartelera de Last Crescendo del tío Turkis, que estuvo muy buena, y comenzamos platicando del triunfo de Dimitri Bivol contra Artur Beterbiev. Bivol le ganó por decisión mayoritaria y así fue como terminó el rostro de Beterbiev. Ambos terminaron muy golpeados, pero Beterbiev mucho más. No hay dudas, Bivol ganó y ganó bien, se preparó mejor y tiró muchos más golpes que Beterbiev. Bivol recupera su cinturón y se convierte en campeón indiscutido de los pesos semicompletos con tarjetas 114, 114, 116, 112 y 115, 113. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue para Bivol? Lo que sigue es la trilogía. El tío Turkis así lo quiere. De hecho, cuando entrevistaron a Beterbiev al final de la pelea, Beterbiev dijo que él no había querido esta segunda pelea ni tampoco quiere la trilogía, pero que así lo quiere el Turkis y que iba a hacer lo que el Turkis dijera. Entonces, en contra de su voluntad, queriendo o sin querer, tendremos la trilogía. A mi gusto está de más la trilogía. Bivol ha demostrado ser muy superior. Beterbiev peleó con todo su corazón, pero no le alcanzó para competir con la técnica y la velocidad de Dimitri Bivol. La realidad es que Bivol terminó boxeando a Artur Beterbiev y una trilogía a mi gusto no tendría sentido, pero para el Turkis y para muchos sí que lo tiene. ¿Ustedes quieren ver la trilogía? Escríbanos su opinión aquí en la cajita de comentarios. De hecho, el día de ayer por la noche hicimos esta encuesta en la pestaña comunidad, preguntándoles a ustedes, el respetable público, contra quién quieren ver pelear a Bivol a continuación. Hasta el momento de esta encuesta van 724 votos y el 54% de nuestra audiencia quiere ver Bivol contra Benavides, muy buena pelea. 21% quiere ver la revancha con Canelo y el 25% quieren ver la trilogía contra Artur Beterbiev. ¿Y ustedes qué opinan de esta encuesta? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Su opinión ya saben que es muy importante para nosotros. Escríbanos con la confianza de que vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios. Les agradecemos mucho por el tiempo que ustedes se toman para escribirnos y lo menos que podemos hacer es leerlos y darles corazón. Y en la misma cartelera también ganó uno de mis boxeadores favoritos, Vergil Ortiz Jr., quien le puso una buena Madrimov a Israel Madrimov. Vergil Ortiz ayer demostró su calidad. El pupilo de Don Robert García le ganó a Madrimov por decisión unánime y retiene el cinturón interino WBC de peso super welter. El boxeador de sangre mexicana Vergil Ortiz derrota a Madrimov por decisión unánime con tarjetas 117, 111, 115, 113 y 115, 113. Una pelea muy limítrofe, muy buena, muy sangrienta. Se vio bastante bien Vergil Ortiz y está listo para que le pongan a cualquiera. Con este nivel que tiene Vergil Ortiz le puede ganar a cualquiera. El hombre que alguna vez tiró a Matiz en un sparring lo hizo de nuevo, mis amigos, con paciencia, con mucho poder, con muchos huevos. A Vergil Ortiz parece no quedarle otro desafío interesante más que Terence Crawford. Es la pelea a hacer entre los super welters, mis amigos. Y regálame un like si quieres ver pelear a Vergil Ortiz contra Terence Crawford. Creo que sería un tirazazazo, ¿no lo creen? ¿Ustedes qué opinan? Y en la misma cartelera, Joseph Parker noqueó a Martin Bakole en el round 2, a quien le dieron apenas unos días para prepararse para la pelea. Bakole fue a cobrar y cayó en el round 2. Shakur Stevenson también hizo lo propio al derrotar al electricista Josh Padley en el round 9 después de darle una paliza durante toda la pelea. El abusivo de Shakur Stevenson hizo que el equipo del electricista tirara la toalla y se rindieran después de que Shakur tiró a Padley en 3 ocasiones. No hay honor en la victoria de Shakur y se reconoce el esfuerzo de Josh Padley, a quien le dieron solamente 3 días para pelear contra Shakur Stevenson después de que Floyd Schofield cayera enfermo días antes de este tiro. De Schofield aún no sabemos nada de su estado de salud, pero los mantendremos informados.
Y en la misma cartelera a Carlos Adames le robaron la pelea, pero conservó su título mundial. Los jueces decretaron empate entre el campeón mundial nacido en República Dominicana, Carlos Adames, sobre el inglés Hamza Shiraz. Como dato interesante y conspiranoico, hay una parte del respetable público que opinamos que el tío Turquís metió mano negra. Esta es la escena donde el tío Turquís le dice a Shiraz que tiene que ganar, que va perdiendo por 2 rounds y que tiene que ganar a como dé lugar. Hamza Shiraz era el favorito del tío Turquís, y quien vio la pelea sabe perfectamente que el de República Dominicana, Adames, dominó durante toda la pelea al inglés. Este empate fue injusto para muchos de nosotros. ¿Y ustedes qué opinan? Las tarjetas de los jueces fueron 115-114 a favor de Shiraz, 118-110 a favor de Adames y 114-114. Adames, sin embargo, retiene su campeonato mundial WBC de los pesos medianos a pesar de este empate por decisión dividida. Y en la misma cartelera, el alemán invicto fue una gran sorpresa. Agit Cavaliel le arrebató el campeonato interino de la WBC al super chino Zhilei Zhang. Agit Cavaliel noqueó al chino en el round 6 con un fulminante gancho al hígado que hizo imposible la reincorporación de Zhilei Zhang, a quien lo vimos bastante flojo el día de ayer. Creo que Zhilei Zhang ya se conformó y ya se civilizó. También en la cartelera de ayer ganó Callum Smith. Callum Smith hizo una excelente pelea y demostró que aún tiene facultades boxísticas. El inglés derrotó a Joshua Buatsi por decisión unánime y ganó el título interino de los semicompletos en su versión WBO. Las tarjetas de los jueces en este tiro fueron 119, 110, 115, 113 y 116, 112. Una cartelera muy buena, muy entretenida, llena de acción. La disfrutamos mucho, la mera verdad. Estuvo limítrofe, estuvo intensa, sangrienta, de lo mejor que hemos visto en este 2025, que ya lleva 2 meses muy intensos. Y no se les olvide que no paramos la intensidad, porque mañana por la madrugada a las 4 aproximadamente pelea el mexicano David el General Cuellar contra Junto Nakatani en una pelea histórica. Los tendremos informados en el video de la tarde del resultado de este tirazo. Les agradecemos mucho su tiempo y que hayan llegado a la distancia con nosotros. Si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar pronto a 100,000 suscriptores. Richie, mi hermano, gracias por aceptarme como tu socio en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Toda la buena vibra para el General Cuellar. Esperemos ver un nuevo campeón del mundo para México. Con buenas noticias, nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.